Como algo muy importante que me ha acontecido en la vida ha sido la participación en la campaña para ocupar la gubernatura del estado de Hidalgo. Resulta que en el partido, cuando ya había concluido el ejercicio de la Diputación Federal, tuve ocasión de que la gente del estado, conociendo mi trayectoria, me pidió que participara en la contienda para la gubernatura del estado. Resulta que lo hice de una manera muy espontánea, porque me acerqué con el líder nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, y le hice saber mi propósito de participar, que la gente lo pedía y que quiénes eran los que me apoyaban. Entre ellos recuerdo muy bien que había una asociación de taxistas del estado de Hidalgo, de radiotaxis, y que ellos pues me apoyaban, y así diversas fuerzas políticas del estado. Efectivamente yo ya tenía un rating de conocimiento con la gente, y sucede que de pronto salió otra persona, un personaje de aquí del estado de Hidalgo, de Zempoala, el señor Filisola Rayón, y le dijo, como era del Comité Ejecutivo Nacional de Prensa y Propaganda, también le dijo al presidente del partido que él quería ser candidato. Y entonces el líder del partido le dijo que, pues, que podía participar, pues, siempre y cuando él le demostrara el apoyo de la gente. Que para esto de la política, pues muchos dicen sí me apoyan, pero ya a la hora de pues tráeme la gente ya no es así. Resulta que a él le dijo, mira, si es que te apoyan, te pido de favor que me traigas a la gente el día martes de la próxima semana para que veamos la fuerza que tú tienes y ahí podamos contemplar esta participación. Resulta que llega el citado día y el líder le dijo al señor Filisola Rayón, le dijo, pues si tú no presentas la gente, ya se amoló Filisola, pero se amoló con unas palabras de groserías. Dice, para que sepas que tú tienes que primero demostrar que tienes apoyo y luego ya veremos. Resulta que llegó el día fijado, ese martes, y como a las 5 de la tarde, que era la hora fijada para presentar la gente, no presentó nada. Y hasta se burlaba el líder nacional. Dice, ay, mira, sí, efectivamente, que está llena la calle de gente, pero burlándose de él. Dice, así que si llegan las 5 de la tarde, otra vez le dice las groserías, se amoló Filisola. Resulta que ya de ahí nosotros nos fuimos solos en la candidatura, efectivamente se tomó la protesta, y nosotros tuvimos que proveernos los medios para hacer la campaña. Resulta que tuvimos que comprar un vehículo, un autobús, obviamente un autobús de uso, porque no había para comprar uno nuevo. Ya, como dicen vulgarmente, de medio callo. Y efectivamente, en ese autobús se lo compré a un amigo que teníamos negocios en común, y lo mandamos a arreglar de todo, checar de todo, desde las llantas, el sistema de frenos, el sistema de motor, el sistema de la suspensión, todo. Fue una revisión, se desarmó todo el vehículo para darle una reconstrucción, y así obtuvimos el resultado. Y aquí recuerdo a un amigo, un ingeniero que se dedicaba a los automotores, el ingeniero Jerónimo Contreras Cerón, y este señor de manera voluntaria sabía las carencias de la campaña, de manera voluntaria se ofrecía y ejercía su decisión de
de componer el carro cuando se llegaba a descomponer. Entonces así se hizo con este ingeniero, Jerónimo Contreras Cerón. Otra persona que también era parte de la campaña, que era del equipo, un señor dedicado a las talachas, que después se hizo mi compadre. Y ese señor también se descomponía una llanta y él veía qué hacía para repararla. Entonces llevábamos equipo, la gente que me acompañaba no era gente de ornato. Y como he dicho en otras ocasiones, siempre desde que participé como candidato a la presidencia municipal, cuando fui candidato a diputado federal, siempre pagué mi campaña. Y en el caso de la campaña a gobernador no fue la excepción, también se hizo lo mismo. Por lo tanto, a nosotros no puede decirnos el partido, yo le di o eso, nada. No nos dieron nada. Pero nosotros con el entusiasmo, pues teníamos que pintar bardas, teníamos que repartir volantes, teníamos que mandar a hacer propaganda escrita, en fin, y los mítines y las salidas con la gente, etc. Entonces así lo hicimos. Tuve oportunidad también de recorrer el estado y recuerdo muy bien cómo en uno de los lugares más apartados del estado, que es el distrito de Jacala, en un lugar conocido como Quetzalapa, tuvimos oportunidad ahí de hablar con la gente, pero esto se programó por algunos compañeros que organizaban la campaña. Y sí, pues yo acepté, casi a mí no me costó organizar nada, pero yo llevaba la directriz de ellos y yo me sujetaba. Entre otras personas, ellos nos mandaron 2 elementos de la Policía Judicial para que nos acompañaran en la campaña. Y estas personas ya tenían instrucciones pues, de hacer las cosas como procedían. Y llegamos a la casa de una persona, de un amigo, el señor Dagoberto, que nos recibió en su casa. Y él había preparado alimentos para toda la gente que íbamos, y lo que a mí me cayó de extraño, como era una sola entrada entre el distrito de Jacala y el lugar de Quetzalapa, realmente es una sola carretera y un solo puente entre dos colinas. Entonces ese puente es el que servía pues realmente de división. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al caminar por ese lugar, por los terrenos, nos sucedieron dos cosas importantes. Una, que veíamos cómo nuestras personas que iban con nosotros iban ya con sus armas dispuestas para disparar y así, muy raro. Pero no solo nosotros, sino cuando pasamos por algunos lugares había gente apostada en los puentes, armados y como para disparar. Y a mí se me hizo raro que en un lugar como el estado de Hidalgo pues acontecieran esas cosas. Y otra situación que nos aconteció fue que en un lugar de la salida de Jacala rumbo a Quetzalapa, uno de nuestros choferes de una combi se distrajo y la combi ya se iba a ir al voladero. Resulta que quedó colgando entre un árbol y unas rocas y la camioneta se movía, ¿no? Con el peligro de irse al voladero. Y yo me había bajado a ver qué pasaba, pero no sé si no íbamos más personas. El caso es de que yo me agarré de un árbol con una mano y con la otra agarré la camioneta para que se fuera bajando la gente de la combi. Y se bajó y no hubo problema, no se cayó la camioneta. Después la sacaron con personas con un tractor y demás. El caso es de que pues ahí hasta los pasajeros de la camioneta me dijeron, no, pues ahora sí te portaste como todo un gobernador, ¿no? Porque nos salvaste ahí. Fue un incidente que obviamente pues queda para el recuerdo. Después de eso, ya que nos llegamos a la casa del señor Dagoberto, estaban las mesas dispuestas, pero nuestras guardias se apostaron inmediatamente a las esquinas, pero como esperando el ataque de alguien y con sus armas.
Y por otros lados veíamos gente armada y a mí se me hacía muy raro. Bueno, pues ¿por qué? Era que había dos grupos de gavillas que se enfrentaban y entonces pues estaban pensando en que no fuera a pasar algo y que uno de ellos fuera a hacer algún desorden y no pasó nada. Finalmente comimos, en la tarde fuimos a una reunión en el centro del lugar de Quetzalapa, donde ya estaban tocando músicos de música de allá de la Huasteca, los famosos querreques. Y ese tipo de música se tocó y estuvimos en un buen rato en el baile. Regresamos ya tarde, ya cerca de la medianoche, y como yo iba a expensas de lo que me dijeran los organizadores, me dijeron que nos íbamos a quedar y dije, sí, adelante, que nos quedamos. Pero de pronto nos dice el jefe de la casa, el señor Dagoberto, que no, pues que sería mejor que nosotros nos regresáramos ya. Dije, bueno, pues adelante, yo estoy dispuesto. Y él en sus comentarios que hizo, les dijo, dice, váyanse, dice, porque aquí puede haber problema. Dice, si ven ustedes que hay un tronco en la carretera, algunas ramas o algo, dice, eso indica que los van a asaltar. Y entonces, bueno, nos fuimos con esa idea. A mí me mandaron en una combi al final de la caravana como para resguardarme posiblemente, todos los demás iban adelante. Y a mí me dieron un chaleco de antibalas y me dieron el chaleco y me dijeron que manejara la combi y así lo hice. Y pues no sé si a medio camino, pero que ven los troncos de los árboles. Dijimos, no, pues ya nos asustaron. Por radio, traíamos radio, nos dijeron, no, pues están los troncos. Y en eso inmediatamente nuestras guardias que iban al frente se bajaron a hacerles frente a aquellos bandoleros. Y se dispararon varios balazos y todo. Total que los echaron a correr. Nuestra gente echó a correr a los malhechores. Y bueno, ya nosotros empezamos a seguir nuestro camino y aquellos ya que estaban lejos, desde lejos le tiraban a la caravana, pero desgraciadamente le tiraban rumbo a la camioneta que yo llevaba porque era la última. Ellos no sabían que yo iba ahí, sino que nada más como para no dejar, tiraban balazos. Claro, nunca nos dieron ni a la camioneta ni a mí, no nos dieron nada, pero se oían los balazos, como los tiraban y por ahí se oían cerca. Entonces son acontecimientos que nos pasaron. Al otro día, ese día que ya pasamos de ese asalto de la carretera, ese día era mi cumpleaños, el día 30 de diciembre. Y como el acontecimiento de los balazos y todo fueron mis mañanitas. Entonces es algo que me llamó mucho mi atención y así recorrimos el estado, hubo reuniones en el centro. En las ciudades ya no había problema porque pues la gente se acercaba con nosotros y hubo nada más otro incidente, por ejemplo, en la ciudad de Mixquiahuala, Hidalgo. Estábamos nosotros ya conectados en el centro, en el teatro al aire libre, pero había tanto egoísmo y tanta desesperación en el sistema oficial del PRI que ni dejaban poner propaganda, la quitaban, la rompían, hacían todo, pero así de una manera de frente y grotesca para no dejarnos hacer campaña. Y en el caso de los eventos en los centros de las ciudades, teníamos que tomar la luz de allí, del lugar, pues nos quitaban la luz. Entonces hubo un evento en Mixquiahuala que nos quitaron la luz y pasaba por ahí un señor de nombre Adán Galvez que vio la tiranía de esa gente, de la autoridad, y fue a su casa, trajo una planta de luz y nos dio el servicio de energía eléctrica. Algo que le agradezco mucho porque finalmente él después ya hasta nos proporcionó su planta de luz para llevarla como reserva a donde tuviéramos el mismo problema. Así que son situaciones que mucho nos recuerdan la tiranía del gobierno.